Pero dice aquí: amargaron su vida con dura servidumbre al hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Yo te quiero decir algo: Dios te llamó, pero nunca te va a obligar con rigor a obedecerle. Él te llama y te sigue llamando, y con lazos de amor te sigue atrayendo, pero nunca te va a obligar con rigor. O sea, no podemos decir: mi familia sufrió porque estuve obligado a obedecer a Dios. No es cierto. Que Dios abra nuestros ojos y nos dé entendimiento que ese no es el espíritu de la gran comisión. Y si nosotros funcionamos con ese espíritu, nos va a costar mucho trabajo convencer a los que no creen de que el camino que les estamos presentando verdaderamente es el mejor camino. A veces ellos van a decir: no, hombre, si estas son las buenas noticias, mejor me quedo con las no tan buenas. Y por eso es que el espíritu de esclavitud aún es el espíritu que dice: vas a hacer todo este trabajo y vas a construir y vas a crear ladrillos o formar ladrillos. Y después de que le hicieron enojar al faraón, Moisés hizo enojar al faraón pidiéndole que soltara a Israel y que los dejara ir libres. Se enojó faraón y dijo: pues no los dejo ir, y ahora van a seguir haciendo la misma cantidad de ladrillos, pero ahora no les voy a dar paja. Y entonces dice el verso 7 del capítulo 5, versos 7 al 9, dice: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan para sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada. Ese es, perdónenme que lo diga de esa manera, pero ese es un espíritu desgraciado. Y no se ofendan, porque desgraciado es simplemente sin gracia. Pero ese es el espíritu del faraón. Un espíritu que dice: te obligo a que tú hagas este trabajo y me lo tienes que hacer, y tienes que cumplir con una cierta cuota de ladrillos y una cierta cantidad de ladrillos, y ni uno menos. Y como me hiciste enojar, ahora tienes que hacer la misma cantidad de ladrillos, pero no te voy a dar ni siquiera la paja que necesitas para fabricarlos. Ahora tú tienes que ir a recoger la paja, quién sabe por dónde. Ese es el espíritu de esclavitud del faraón, que está edificando un reino con la sangre, el sudor y las lágrimas de un pueblo a que ha esclavizado y a quien está exprimiendo para cumplir sus objetivos egoístas y perversos. Ese no es el espíritu de Dios. Y si a veces nos sentimos exprimidos, yo te pido: detente un momento y escudriña tu corazón y reconoce que el espíritu que te llamó, el espíritu de Cristo, no es el espíritu de esclavitud, es el espíritu de adopción. Y el espíritu de adopción no te va a obligar y a forzar a hacer algo, y mucho menos a hacerlo sin darte todo lo que necesitas para tener éxito en la obra. No sé si me están escuchando, mis hermanos. El espíritu de adopción, el precioso espíritu del Padre, el Espíritu Santo, es el espíritu que nos libra de todo el agravio, de la servidumbre en la que estábamos anteriormente. Y yo no me quiero meter mucho en esto porque es un tema demasiado difícil. Pero aquí en Oaxaca, en Chiapas, en esta región del país, quizás en todo México, pero en esta zona del país, son siglos ya de opresión, siglos ya de vivir en un esquema en el cual la gente sufre
bajo caciques. ¿Desde hace cuántos siglos el cacique oprimía y buscaba sacar hasta la última gota de utilidades del sudor de los que estaban sirviendo en sus haciendas? Y Dios me libre de darle un tinte político a lo que estoy diciendo. Delante de Dios se los digo, esa no es mi intención. Pero se los digo porque vivimos con la herencia de siglos de un espíritu de esclavitud, del espíritu de los caciques que busca oprimir, y a veces traemos ese mismo espíritu a la iglesia. Y Dios nos pide, nos ruega: no permitas que el espíritu de esclavitud sea lo que está impulsando tu trabajo en la obra de Dios, porque no es el requerimiento del Padre bueno que tú te mueras agarrando paja por quién sabe dónde para poder hacer los ladrillos que te obligan a hacer. Y si no los haces, entonces no eres un buen siervo y fiel. Y vete allá donde será el lloro y el crujir de dientes, como algunos piensan que va a ser su destino si no alcanzan más almas. Ahí. El espíritu de adopción, el espíritu de Cristo, es el espíritu que te va a impulsar a hacer la obra de Dios de la forma correcta. En la obra de Dios no trabajamos para Faraón. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que no trabajamos para Faraón? Trabajamos para un Padre bueno. Gracias, Señor. Y cuando Él nos envía a cosechar, no solo nos da un mandato, sino que también nos da la provisión para llevarlo a cabo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Nos da el ánimo, nos da los dones, nos da la gracia, nos da la unción, nos da el poder que necesitamos para hacerlo. El Padre bueno nunca te va a decir: ve y agarra la paja, ve tú a saber por dónde, para que hagas los ladrillos. Es más, el Padre no te pide que hagas ladrillos. Él te pide que seas un pescador de hombres, que alcances a otras almas para Jesús. Pero qué increíble. Algunos versos rápidamente, apúntalos. Mateo 10:1. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad. Digan conmigo: les dio autoridad. ¿Qué cacique le da autoridad al siervo? Al contrario, quiere privarlo de la autoridad. Quiere quitarle toda autoridad, porque si le da un poco de autoridad, empieza a peligrar su control sobre todo aquel dominio. Pero nuestro precioso Dios empieza estableciendo el espíritu correcto, diciendo: he aquí te doy potestad, te doy autoridad. Y sabes, es más, di conmigo esto: yo soy confiable. Vamos, dilo otra vez: yo soy confiable. Y por eso el Padre me da autoridad. ¿Alguno de ustedes alguna vez se sintió desconfiable cuando le dieron dinero para ir a la tienda de la esquina a comprar leche o huevos que se habían acabado, y la mamá o quien fuera que te dio el dinero te amenazó y te dijo: y cuidado, y si falta un centavo del cambio de lo que te estoy dando? ¿Alguno se acuerda? ¿Verdad que sí?
A veces nos sentimos así, que el Padre nos está dando una encomienda y nos dice: y cuidado, y tú me pierdes un poquito de lo que te estoy dando. Porque eso no es dar autoridad, eso es estar pichicateando y estar asegurándose que esa persona no vaya a robarte. Ese no es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo te da autoridad y te da poder. Di otra vez conmigo: yo soy confiable para recibir esta autoridad. Y di conmigo: he recibido autoridad sobre espíritus inmundos para echarlos fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lucas 10:19. Quien no conoce Lucas 10:19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aún la capacidad de poder tener las palabras en nuestra boca, porque ¿qué es un predicador sin las palabras inspiradas de Dios en su boca? No es más que metal que resuena, címbalo que retiñe, no es más que ruido. Dios no nos llamó a ser pericos, nos llamó a ser sus voceros, nos llamó a predicar las buenas noticias, nos llamó a tener las palabras inspiradas de Dios en nuestra boca. Y por eso qué precioso es Mateo 10:19-20. Dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de ¿quién? ¿El Espíritu de quién? ¿Lo están leyendo o no? Ya ni buscamos las escrituras, ¿verdad? El Espíritu de vuestro Padre. No dice el espíritu del faraón, no dice el espíritu de esclavitud. El Espíritu de vuestro Padre. Dice el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Quién habla en nosotros? El Espíritu de nuestro Padre. ¿Qué dice el Espíritu de nuestro Padre? El Espíritu de nuestro Padre dice: con amor eterno te amé y por tanto te prolongué mi misericordia. El Espíritu del Padre habla a través de nosotros. Y por eso, en ese Espíritu, es más, di conmigo: Señor, Padre bueno, yo recibo el espíritu de adopción, y por medio de este espíritu recibo la potestad, recibo la autoridad, recibo la capacidad para cumplir y para obedecer tu mandato en el nombre de Jesús. Ahora, esa es la primera parte del mensaje. O si lo quieren ver de otra manera, ese es el mensaje 1. Voy a empezar con el mensaje 2. Esta noche recibiste 2 por 1. Y a quien no le gustan las ofertas, ¿verdad? Pero en realidad es la segunda parte del mensaje. Y la segunda parte del mensaje es: afila tu instrumento de cosecha, afila tu hoz, afila tu hoz, H-O-Z, hoz, aquel instrumento. ¿No tenemos una hoz por aquí? ¿Sí hay? Órale, me trajeron aquí toda la. Esto es una hoz con un palo largo. Muchas veces las hoces tienen palos más cortitos y son más grandes, pero es como esto. Y el Señor te dice: afila tu instrumento de cosecha. A lo mejor algunos cosechan con una hoz, quizás otros cosechan con un machete,
Si estás cortando caña o estás cortando algún otro tipo de cosecha, quizás usarías un machete en vez de usar una hoz. Ahorita vamos a esto. Pero para ser un buen cosechador es muy importante que tu herramienta esté bien afilada. Por eso vuelvo a implorar, vuelvo a pedir: afila tu hoz, afila tu machete, afila tu herramienta de cosecha. Dice Eclesiastés capítulo 10 verso 10: si se embotare el hierro. La palabra embotar quiere decir que ya no está filoso, que ya no corta, que ya le puedes pasar el dedo y hasta le puedes poner más presión y ya no te hace nada. Como decía un amigo: esta persona es un cuchillito de palo, no corta pero como friega. Y sabes, yo no quiero convertirme en un cuchillito de palo en el reino. Yo no quiero pegarle a la caña y que rebote mi instrumento de cosecha. ¿Y cuántas veces sentimos que estamos trabajando tanto y no estamos ganando casi nada? No estamos viendo casi ningún resultado. Y yo sé, mis queridos hermanos, que por cierto es importantísimo ganar el terreno espiritual antes de poder penetrar en el terreno físico, material o geográfico. Y yo creo que el pastor Dwayne nos ha enseñado durante muchos años la importancia de ganar el terreno espiritual primero. Pero aquí no estamos hablando solo de la intercesión y de romper con la oposición de principados y potestades. Estamos hablando de una cuestión personal, porque aquí puede haber cielos abiertos, o en tu comunidad puede haber cielos abiertos porque alguien ha hecho el trabajo de estar de rodillas, de interceder, de hacer guerra espiritual, y aún así el obrero tener un machete con el filo embotado. Y si el filo está embotado, aunque estén los cielos abiertos, no va a haber mucha cosecha. Y mis hermanos preciosos, no es tiempo de desgastarnos dándole más duro. Más bien es tiempo de detenernos y afilar nuestro machete. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, ¿qué dice Eclesiastés 10:10? Hay que añadir entonces más fuerza. ¿Por qué nos cansamos en la obra? Una vez más, Pastor Dwayne, te honro y te bendigo. Yo he en estos últimos 2 años sufrido por diferentes situaciones médicas y de salud como nunca antes había sufrido en mi vida. Y les confieso, no voy a dar muchos detalles, pero les confieso que estuve a punto de tirar la toalla porque las situaciones de crisis de salud fueron tan duras y se juntaron al mismo tiempo. Obviamente un ataque del mismo infierno, que estaba a punto de decir: no puedo seguir adelante, no puedo, tiro la toalla. Y Pastor Dwayne, tú has sido un extraordinario ejemplo y una fuente de inspiración
porque aún teniendo tus propias luchas de salud, sigues adelante. Y cuántas veces has predicado con tu cuerpo doliéndote, cuántas veces has ido a los campos aún sintiendo dolor en tu corazón, dolor en tu espalda, dolor en todo tu cuerpo, y sin embargo tú estás convencido de que el que te llamó es fiel y que te sostiene y te ayuda y te da la gracia para hacer el trabajo que Él te mandó a hacer. Y no crean que me va a dar una ofrenda por todo lo que estoy diciendo. Estoy hablando de mi corazón. Entonces es tan importante, mis hermanos, que nosotros no lleguemos a un punto en el que nos gastamos tanto por hacer la obra de Dios con un machete sin filo. No sé si me escuchan, mis hermanos preciosos. Si tú te sientes hoy desanimado, si te sientes hoy frustrado, si te sientes hoy como un fracaso ministerial, yo te pido que te detengas un momento y simplemente examines o escudriñes o medites. ¿Cuándo fue? ¿Hace cuánto fue que el filo de mi machete se empezó a perder? Y por eso es que hoy estoy tan frustrado y tan desgastado, porque no estoy viendo los resultados que anhelo. Es necesario que el cosechador se detenga y recupere el filo de su hoz cuando empieza a notar que ya no está cortando con la misma eficacia que antes. Yo me acuerdo cuando en la Ciudad de México me metía en el metro, en el sistema de transporte subterráneo, y me metía en uno de los trenes, en uno de los vagones, y se abrían las puertas y me metía y yo empezaba a predicar con toda la fuerza de mi corazón durante 45 segundos o un minuto que duraba el trayecto de una estación a la siguiente, y se abrían las puertas en la siguiente estación y yo me bajaba y me subía al siguiente vagón y se cerraban las puertas, y otra vez a predicar el evangelio de Jesús con todo mi corazón durante un minuto, hasta que llegaba el tren a la siguiente estación y se abrían las puertas y me metía al siguiente vagón, y de una terminal a otra. Y yo a veces pienso, ¿dónde está el filo? ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está aquello que ardía en nuestro corazón y que nos obligaba, pero no como el faraón, sino nos obligaba con amor, nos obligaba con una compasión que no podíamos aguantarla? ¿Qué pasó con nuestro filo? ¿Por qué nos dormimos ahora en vez de estar velando? ¿Por qué nos descuidamos de lo que vemos en nuestro teléfono en vez de estar con celo santo diciendo: Señor, no voy a mirar lo que no conviene mirar? Todo es por lo mismo, porque el filo se nos ha ido, se nos ha embotado. Y quiero terminar con Proverbios 27, 17. Proverbios 27, 17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hierro con hierro se afila, y así el hombre o la mujer afila el rostro de su amigo o de su amiga. Y este principio es extraordinariamente importante,
Porque para sacar filo es necesario mantener relaciones con otras personas que nos ayuden a recuperar el filo. Yo no sé quién, la verdad es que estas no son mis herramientas de trabajo muy seguido, entonces no quiero que alguien se vaya aquí sin un brazo. Entonces, alguien, ¿tú sabes manejar esto bien? ¿Tú? No, ¿sí? Pero ¿has cosechado con machete? ¿Alguien ha cosechado con machete? ¿Sí? A ver, tú, pastor, eres pastor, ¿verdad? Sí. ¿Eh? De amusgos. Híjole, nomás agarraste el machete y ya nomás mejor me hago para atrás. Pero dice allí, el hierro con hierro se aguza. Ese machete, ¿cómo está? No está muy afilado. No está muy afilado. No corta. No sé de dónde agarraste esto, Alejandro, pero el pobre, mira, nada más pasas el dedo y no corta. El pobre que está usando este machete ha de estar, el pobre, bien cansado. ¿Qué pasa? Se cansa y se desgasta y no avanza. Wow, qué tremendo. ¿Y con qué lo afilas? ¿Con este se puede? Se puede con la lima. Sí. ¿O con este? Cualquiera de las dos. A ver, con este mejor, porque Esta deja áspero el filo, pero esto deja el filo más fino, porque la textura es más fina. Oh, wow, esa no la sabía. Con esto le rebajo primero para quitarle todo lo áspero, todo pues lo embotado. Ya con esto ya le saco el filo más bravo. Con esto corta aunque sea algo más fino. No nos vamos a detener mucho en esto, pero wow, eso se me está abriendo el entendimiento. ¿Sabes por qué a veces Dios permite que haya en tu vida relaciones así? ¿Cómo dijiste el filo qué con esto? Esto quita lo más embotado, baja lo adelgaza. Sí, pero dijiste áspero. Sí, está más ¿Tienes personas ásperas en tu vida? No le des codazo a tu esposo, hermana. De hecho, para sacar filo se necesita lo áspero. Para sacarle el filo se necesita lo áspero. Lo áspero saca el filo. El pastor Dwayne me ha sacado filo. Y no es cierto, pastor Dwayne, que ha habido veces que has sido áspero. No porque querías hacerme mal, no porque querías dañarme, ni porque querías regañarme, ni hacerme sentir mal, sino porque yo ahora lo entiendo, era por el Espíritu de Dios que era necesario darme un par de, no me dio cachetada, pero en el sentido figurado, ser áspero para después con más finez, podemos decirlo, lo más fino, perfecciona el filo. Lo áspero desgasta rápido para adelgazar, pero lo fino hace que el filo sea más fino, más bravo, más cortante. Ahora, puedes usar el áspero acá. Párate acá más al centro, por favor. ¿Ese? Ándale. Puedes acá párate más al centro para que te vean. A ver, ¿cómo le harías para? Este es para sacarle el filo, es adelgazar el filo. Y ya al final de esto, ya cuando siento que ya más o menos está delgado el filo, entonces uso la piedra que tiene la textura más finita para hacer que el filo sea más cortante. Wow, eso me gustó, el filo cortante. Miren, ya se ve brilloso, aquí estaba todo oxidado. Y fíjate el oxidado en qué momento, en unos segundos, esto ya se empieza a ver cómo se va desgastando el metal. Ahora, dale. Y ahora hay que pasarlo por el otro lado, ¿no? Hay que pasarlo por el otro lado.
para que vaya parejo y corte bien al momento de trabajar. A ver, espérame. Wow, ahí ya está. Ahí está, Ya se siente. No estaba así. Y ¿saben qué? No solamente hay más filo, sino que se calentó. ¿Te has calentado alguna vez? ¿Porque alguien te está sacando filo? ¿Porque alguien te regañó? ¿Porque alguien te jaló las orejas? ¿Porque alguien te exhortó? Y no, Dios me libre de estar justificando a hombres o mujeres agresivos, violentos. Si tú eres violento y has hecho daño con tus palabras y aún has golpeado, arrepiéntete, te lo pido en el nombre de Jesús. Pero entiende que para que tu filo sea recuperado, el filo no se recupera con apapacho. Hay un momento para estar tirado con musiquita instrumental de Juan Carlos y de Sergio. Y ahí está la musiquita. Y estás tirado. Eso es importante para recuperar el aliento y el ánimo. Pero así no se saca el filo. ¿Cómo se saca el filo? Tallando. Así. ¿Qué dijiste? Tallándole. Tallándole. Rebajando el metal. Hierro con hierro se afila. ¿Por qué no tenemos filo? Porque le tenemos miedo a las relaciones en las que verdaderamente podamos ser confrontados con lo que no está bien en nuestras vidas. ¿Por qué no tenemos filo? Porque si alguien nos pregunta cómo estamos, le contestamos: bien, gloria a Dios. ¿Cuál bien? Te estás muriendo. ¿Cuál bien? Estás siendo grosero y violento con tu esposa. ¿Cuál bien? Estás viendo porquerías en tu teléfono. ¿Por qué dices estoy bien? Porque tienes miedo al filo. Tienes miedo a que alguien talle. Y yo te pido, mi hermano, te estoy diciendo todo esto. Si tú me preguntas, pastor, ¿y tú por qué dices esto? Porque si te digo que la burra es parda, es porque traigo los pelos en la mano. Si te estoy hablando de esto, es porque yo he huido del afilador. He pensado que no tengo tiempo para el afilador y termino tan cansado porque no tiene filo mi hacha. Y yo les imploro, les ruego, aún es tiempo de sacarle filo a la herramienta y de ver la más gloriosa cosecha de almas en toda la historia de esta región. ¡Oh! Puede cortar hasta un papel. Aquí está más filo. Ahora puede cortar hasta un papelito. Hace rato no podía cortar ni la madera. Ahorita ya. Wow, súper filoso. Pero fue necesaria la fricción. Papa Dwayne, ¿puedes venir, por favor? Can you come here? Quiero decirte gracias. Gracias por exacto. Gracias por limarme. Confieso que ha habido veces que no ha sido agradable. Mis hermanos, ustedes tienen una oportunidad extraordinaria
de dejar de huir de lo que te hace bien, simplemente porque puede ser incómodo por un momento. Pero si yo le doy la vuelta a lo incómodo, el día de mañana mi vida corre peligro. Tu vida corre peligro si no estás dispuesto a ser afilado. Y yo te voy a decir algo. Entiendo a los que no quieren acercarse y pedir ayuda, porque en la iglesia hemos tenido una mala fama de darles el tiro de gracia a los soldados caídos en vez de ayudarlos a sanar. Si alguien está en problemas, muchas veces lo rechazamos, lo criticamos, lo juzgamos, lo condenamos, diciendo: ¿cómo es posible? Mira nada más. Y por eso se nos hace a veces difícil confesar que tenemos necesidad, que necesitamos que alguien nos afile, pero sin tener que llegar a un grado extremo. Todos necesitamos un amigo, todos necesitamos una amiga que pueda llorar con nosotros, que pueda orar con nosotros. Si tú no lo tienes, pídele a Dios que te dé uno, que te dé una, porque solo así puedes recuperar el filo que necesites. Pastor Dwayne, puedes venir conmigo. Yo quiero hacer un llamado y no sé si hay un equipo de ministración o de oración que pudieran venir. Y yo creo que hay oportunidad. Hay un gran cosecha esperando. Hemos oído ahora el espíritu en cual debemos ir, ¿no? ¿Por qué no ponerse de pie? Yo creo que toda esta reunión en algunos aspectos ha sido de afilarnos algo más, sí, alinearnos algo más. Y ahora con esta palabra hoy noche, quiero que sepas, hasta las formatas que estuvimos presentando no son para tratar de dominar y controlar o ser caciques, ¿no? Pero ayudar de poder avanzar, porque sin estructuras, sin ciertas disciplinas, no lo hacemos. Papa Dwayne, perdona que te interrumpa. Está bien. Lo último de mi mensaje, que no lo dije porque ya siento que no es necesario extendernos más, pero mi último punto es: cuando hay una gran cosecha, se necesitan grandes graneros, porque solamente hablamos de cosecha, pero no hablamos de dónde se puede conservar la cosecha. Y José, Dios le dio la gran sabiduría para interpretar el sueño del faraón y para apartar la quinta parte de cosechas abundantes durante 7 años, para que cuando vinieran 7 años de gran hambre pudieran comer y no morirse de hambre. Pero ¿dónde crees que ese grano fue guardado? En graneros que fueron construidos en las ciudades. Estrategia, sabiduría, liderazgo que se necesita
porque con dirección sabia se hace la guerra. Y precisamente el ser afilado quiere decir: yo someto mi orgullo de que yo no necesito que me aconsejen y no necesito que me digan lo que debo de hacer. Someto mi orgullo y voy al lugar en donde puedo escuchar la voz del Señor y puedo someterme a la visión de lo que Dios ha establecido. Porque claro, todos podemos tratar de hacerlo solos, pero dice la palabra: ay del solo, que no habrá quien lo levante. Pero cuando estamos juntos podemos ser afilados y podemos, en la estructura correcta, ser enriquecidos. Dios me libre de decir algo que te haga pensar que no necesitas someterte, porque precisamente una manifestación del espíritu de esclavitud es resistir, odiar y aborrecer a cualquier figura de autoridad, porque la autoridad siempre te ha exprimido y siempre te ha abusado de ti. Y la única forma de ser libres es por el espíritu precioso de adopción, que nos enseña que podemos confiar en el Espíritu de Cristo, operando a través de líderes llenos del Espíritu Santo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y yo quiero pedirles, si pueden, escúchenme un momento. Hay personas aquí que han sido conmovidos por la palabra del Espíritu Santo que ha llegado a tu corazón. Y tú sabes, número uno, que necesitas ser libre del espíritu de esclavitud, que has estado funcionando en la obra de Dios, no como un hijo, sino como un esclavo, sintiéndote obligado, y que nunca es suficiente todo lo que haces, y que nunca eres reconocido y felicitado. Y necesitas pasar aquí al frente y decir: Señor, yo quiero ser libre del espíritu de esclavitud y recibir el espíritu de adopción. Y número dos, si tú has estado como llanero solitario, escondiendo pecados, sufriendo solo, en depresión, en desánimo, porque no ha habido alguien con quien puedas abrirte y decir: sabes que, ayúdame a orar porque no ando bien, ayúdame a clamar a Dios, ponte de acuerdo conmigo, porque dice la palabra: si dos se pusieren de acuerdo, lo que pidan les será hecho. Si eres tú y necesitas decir: Señor, dame la gracia de tener a alguien con quien ser afilado, los dos llamados, pasa al frente, por favor. Ven un momento y vamos a orar juntos y vamos a pedirle al Señor. Mi corazón está anhelándote, fuego arde en todo mi interior, Jesús. Y te esperaré adorándote.